siga ingresando. Sí, perfecto, ya en pocos minutos. Vale, gracias. Buenas tardes. Buenas Aló. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. William, ¿cómo estás? Buenas tardes, Victoria. Bien, ¿tú qué tal? Bien. María Victoria, ¿cómo estás? Te estoy viendo. Buenas tardes. Muy bien. Catherine, ¿ya? ¿Estamos listos? Aló, Catherine. ¿Estoy? William, ¿cómo estás? Hola, Bien. ¿qué hubo, María Victoria? Catherine, ya estamos listos.
Ok, perfecto. Listo, vamos a darle inicio entonces. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando bien? Buenas Sí, tardes. Gracias. sí, Sí, señora, muy buenas tardes. perfecto. Bueno, Perfecto. estamos aquí pues mirando todo este panorama, cómo nos ha ido cambiando la vida a raíz de todo este COVID-19, que definitivamente ha marcado una diferencia total en todos lados, en nuestros hogares y en nuestro trabajo. Y todas estas plataformas y estas herramientas son las que hoy se nos están dando para poder trabajar de manera más eficiente y de manera más enfocada. Uno de los temas tan importantes es todo esto de la reinvención digital y pues, ¿quién mejor que nosotros contar con un afiliado como es CW Business, que tiene toda esta experticia en el tema y lleva este gran liderazgo en nuestra ciudad y obviamente pues en nuestra región? Estamos en este momento, queremos darle pues el saludo especial a Raimundo Barrios, quien es el gerente de ventas para la zona norte, María Victoria Crespo, quien es la directora administrativa y financiera de CW Business, y por supuesto a nuestro conferencista invitado, quien es William Franco, especialista y gerente regional de preventa de CW Business. Tiene más de 15 años de experiencia en toda la parte de telecomunicaciones y de IT, tecnología, ocupando de posiciones muy importantes que le ha permitido pues tener toda esta experticia que hoy estamos necesitando conocer de él. Es ingeniero de control electrónico e instrumentación de una de las universidades públicas más importantes de Colombia y tiene especializaciones en gerencia de proyectos de telecomunicaciones, tiene un MBA y certificaciones técnicas y comerciales de desarrollo reconocidas en la industria. Creo que con esto le damos la palabra a William. Quiero que todos sepamos pues, que tenemos el chat para poder formular alguna pregunta. También está Catherine Cardona detrás de cámaras. Catherine estará muy atenta y la sesión también se está grabando para que en caso de que queramos compartirlos, simplemente pues nos indican y les vamos a reenviar a ustedes tanto el contacto de CW Business, el de William y la presentación. Entonces, quedamos en tus manos, William. Te damos la palabra. Somos todos tuyos. Victoria, gracias. Muy amable por tu presentación. Bueno, yo digamos que de antemano agradezco a todos los participantes que estén allí. Como lo mencionaba Victoria, un poco el objetivo nuestro en esta presentación es poder compartir con ustedes cierto conocimiento y cierta información que ha venido siendo, pues obviamente, manejada y conocida en el ámbito empresarial. Esto es información pues que nosotros especialmente hemos construido para este foro con el objetivo de compartirla con ustedes y esperemos que sea de gran provecho y de gran ayuda para las organizaciones, sobre todo en estos momentos que está atravesando nuestro país y el mundo en general. Y esta situación claramente pues, nos ha cambiado el panorama tanto en lo personal como en lo económico y en lo empresarial. Las organizaciones hoy día pues, están mirando nuevas formas de reinventarse, nuevas formas de organizarse y pues bien, este es un poco, esta presentación que tenemos aquí es un poco precisamente algo de cómo estamos viendo nosotros este tema. Quisiera mencionarles que al final de la presentación la idea es que tenemos algunos elementos de interacción que quisiéramos aprovechar entendiendo pues obviamente toda su participación allí. Básicamente con ellos esperamos recopilar información y poder interactuar un poco con ustedes. Vamos a ver cómo nos funciona. Queremos que si existen dudas pudiéramos dejar de pronto al final de la presentación un espacio para seguramente resolverlas y poder de mejor forma construir todos. Bien, me presento. Me adelanté. Yo soy William Franco, soy realmente un apasionado por la tecnología, soy ingeniero y tengo pues digamos que una experiencia en el mercado de alrededor de 15 años ocupando diferentes posiciones. Amante de la familia, aquí aparezco con mi esposa y mis 2 hijos. Y creo que para poder abarcar un poco en este tema que seguramente nos pasa a todos, en el ámbito familiar, creo que
sin lugar a dudas, estos tiempos nos han permitido de alguna otra forma bajar un poco las revoluciones, estar un poco en familia, compartir con ellos, con nuestros seres queridos. Manejar los ambientes de trabajo y la familia hay veces no es fácil, entonces pues este reto también es demasiado interesante con el objetivo pues obviamente de poder sacar provecho de todo esto en cuanto a crisis se habla, pues qué mejor que poder hacerlo compartiendo desde luego en familia. Bien, quisiera, y aquí de pronto pido el favor a Catherine, quisiera empezar con un sondeo. Quisiera de alguna otra forma que fuéramos a esta página, www.menti.com. Es algo muy sencillo. Una vez ingresan a esta página, yo le voy a dar clic aquí. En el momento que yo le doy clic, pues digamos que él me direcciona particularmente a un sitio de encuestas, ¿sí? Aquí pues en el momento en que ustedes ingresen, hay un código en la parte superior que es el que están viendo, 436035. Con este código, pues ustedes van a poder ingresar allí y van a poder dar sus respuestas. Vamos a ver cómo nos sale este experimento. La pregunta es sencilla. ¿Cree usted que en Colombia estamos preparados para la transformación digital? Si usted ya ingresó, por favor vaya opinando. Y en la medida en que usted vaya opinando, pues seguramente vamos a poder ir viendo información. Bien, ya empezamos a ver ciertas respuestas. Aquí no vamos a ver porcentualmente quiénes han votado, pero sí nos va a dar de alguna otra forma una visual de cómo estamos viendo la interacción de los participantes en esta sesión. Bien. Importante la respuesta. Yo creo que estos elementos nos permiten a nosotros también, a todos nosotros, poder entender realmente si lo estamos preparados o no. Y seguramente en estas proporciones que damos estos temas, vamos a entender un poco. Y es precisamente allí en donde quisiéramos embarcarnos en la presentación, quisiéramos poder ir recorriéndola toda, teniendo un poco esa visual inicial de si estamos o no realmente preparados para aquellos escenarios de transformación. No le vamos a dar mucho tiempo allí, vamos a seguir en este siguiente escenario y vamos a ver un poco cómo ha sido la transformación digital en Colombia. Si vemos, y generalmente cuando hablamos de transformación digital, lo primero que vemos es que las personas y las compañías piensan en adopción de tecnología, ¿sí? Y seguramente la tecnología va a jugar un papel importante. Ya vamos a ver y a describir un poco más adelante cómo está el tema. Pero en términos de adopción de tecnologías en Colombia, quisiéramos destacar basado en los pilares que vemos aquí, cómo realmente se ve esa adopción de tecnología en nuestro país. Y esta es información muy reciente que arrojó Portafolio hace muy poco. Allí abajo está el link y con la presentación que les compartimos, pues está toda la infografía de donde pudimos obtener esta información. Pues bien, en términos de la infraestructura, uno de los puntos que seguramente se lleva los honores en términos del posicionamiento que tiene es la ciberseguridad. Y claramente todas las organizaciones, sin importar su tamaño, se han preocupado porque ese volumen siga en aumento. Naturalmente, pues todos estamos expuestos a ciertos ataques que en torno a temas de seguridad se puedan presentar. No solo las organizaciones, las personas también desde luego estamos expuestos a estos tipos de ataques. Si lo hablamos a nivel empresarial, seguramente las empresas más grandes pues hacen más inversión en tecnología, seguramente mucho más expuestas que las micros, pero en términos generales la posición nacional es una posición importante con un 32.2% de adopción en términos de tecnologías para la protección ante ataques de seguridad o protección de ciberseguridad. Le sigue la computación en nube y allí recordemos que esta adopción tecnológica viene de hace un tiempo atrás, pudiera decir más o menos unos 7 años con facilidad. Y en gran medida ha venido creciendo, sin embargo aún todavía no hay una adopción tan alta que pudiéramos mencionar en torno a las organizaciones. Aquellas grandes compañías, casi que la mitad de ellas ya está con servicios subidos seguramente en computación en nube, algunos públicos, otras privadas, pero se lleva la mayor participación. Y allí le siguen de cerca, desde luego, las pymes, pero desde luego con una menor proporción y una mucha más baja las microempresas. Bien,
Eso en torno a la infraestructura, en torno a lo que tiene que ver con infraestructura. Cuando hablamos en términos de procesamiento, elementos como el Internet de las cosas, pues siguen en ese posicionamiento, tienen un 9% de participación y desde luego allí también seguido por las grandes compañías en una mayor porción que el resto. Si lo vemos en orden, seguramente aquel que pudiera tener un mejor comportamiento sería el Big Data, que tiene el 3.2%. Pero en los temas de procesamientos, pues han venido creciendo ciertos temas como la impresión 3D, hoy día muy importante para todo el tema de modelamiento y demás, temas de realidad virtual, y seguramente con estos temas de transformación sí que vamos a ver este tema de como una tendencia explotada a su máxima expresión. Y en los temas de distribución, digamos, como ya lo mencionaba, Big Data como elemento, si pudiéramos hacer una comparación aquí, lo que sucede en las organizaciones, las grandes muestran una tendencia de adopción de 16.8%, mientras que las micros tan solo el 1.3%, y pudiera deberse seguramente ese punto a que las microempresas, pues obviamente tienen seguramente una carencia de recursos que seguramente conozcan un poco más esta tecnología. Temas de inteligencia artificial, que seguramente ya hemos escuchado, vienen creciendo, pero el porcentaje de adopción en el país aún es muy bajo. Y blockchain, desde luego, para todo el tema de protección y seguridad. Entonces, este es un marco general para entender a nivel de tecnología cómo está nuestro país. De esto seguramente podemos concluir lo siguiente, y es que el 11.7% cuentan con una estrategia de transformación digital. Este es el 11.7% de las compañías que vemos a nivel nacional. El 23.1% piensan hoy en implementarla, y seguramente aquí no estamos muy alejados de ese test inicial que hicimos cuando ustedes respondían que no y algunos decían que sí. Seguramente esos que dicen que sí, de pronto están en ese volumen en donde ya realmente están mostrando una tendencia de una adopción de transformación digital. Y un 15.3% hasta ahora están midiendo un impacto. Esto, para mencionarlo así, pues digamos que muestra que el 34% de los ejecutivos de nuestro mercado están destacando efectivamente una prioridad, el desarrollo de una estrategia de transformación digital. Quiere decir que ya estamos preocupados, por lo menos una gran porción, un tercio de nuestras organizaciones, de los ejecutivos de nuestras organizaciones están pensando en adoptar estrategias, y esto es bien importante porque la tendencia viene al alta. Bien, como el tema en mención y hoy lo estamos viviendo, que es el COVID, pues ya estamos realmente nosotros como organizaciones, la economía a nivel general, pensando en diversos escenarios de recuperación post-COVID-19. Y este, digamos que es un gráfico que pude extraer de McKinsey Company, que nos permite de alguna otra forma entender cómo es ese escenario. Y el McKinsey lo que hizo es que en últimas pudo hacer un análisis entendiendo por un lado en el eje Y, qué tan buena o mala pudiera ser una adopción de políticas públicas en cuanto a salud y contención del brote del COVID-19. Y en el eje de las X, el cómo el mismo gobierno pudiera estar preparado para atender o no estos efectos del COVID-19, y en qué medida, si estos efectos fueran buenos o malos, esta reacción pudiera mostrar de alguna otra forma un impacto sobre el Producto Interno Bruto en la economía mundial. Básicamente, pues en la medida en que un gobierno pudiera tener una mejor adopción de medidas, una mejor adopción de controles ante el brote del virus, y desde luego unas mejores políticas económicas, su respuesta en torno a un crecimiento post-COVID-19 pudiera ser mejor en términos de la economía. No así, obviamente, un escenario en donde en la pandemia aquel país no hubiera tenido una mejor política, tanto en la contención como en la parte económica de ataque a esta pandemia. Yo, en lo personal, y haciendo un análisis de esta gráfica, digamos que puedo inferir que nosotros como país, y lo ha destacado la Organización Mundial de la Salud, lo destacó hace pocos días en un comunicado que hizo, que Colombia está dentro de los países que seguramente mejor han atacado estos temas de pandemia, y hemos visto que de alguna otra forma el gobierno pues está impulsando
ciertos temas de apoyo y de respuesta económica ante esta pandemia. Y en este punto quisiera mencionar seguramente que, y quiero ser un poco neutral, quiero decir, bueno, no creo que seamos el mejor país en haber adoptado esas políticas, tampoco el peor, desde luego, pero con todo el impacto económico que esto ha generado, seguramente yo lo ubicaría a nuestro país en el cuadrante A1, en donde si bien seguramente ha habido una recurrencia, hemos venido viendo creciendo los casos del virus, seguramente en términos de cómo va a ser nuestra recuperación económica, esta pues muestre alguna tendencia de crecimiento de este estilo. Y estos pues son obviamente expectativas de la recuperación económica que se dan seguramente de acuerdo a cómo se hace el manejo de la pandemia y en cómo apliquemos en gran medida o no el manejo de las políticas económicas a nivel gubernamental. Bien, siguiendo con este tema y en este conjunto de acciones, no sé si alguien tuviera alguna duda. Oigo algún micrófono abierto. Bueno, en esta continuidad de la charla, de alguna otra forma, entendiendo un poco ese análisis, vamos a analizar un poco los conjuntos de acciones que las compañías han tomado de cara a una reacción en este proceso. Y bien, digamos que las organizaciones a nivel Colombia y a nivel mundial, pues seguramente están tomando una serie de acciones. Por favor, agradecemos a todos apagar los micrófonos. Gracias. Gracias, Catherine. Disculpa. Estos son un conjunto de acciones que seguramente las compañías han tomado. Muchas de las organizaciones a nivel Colombia, a nivel mundial, pues han adoptado ciertas prácticas con el objetivo de poder seguir operando. Y estas prácticas, digamos que tienen 5 conjuntos de acciones. Esto, pues obviamente desencadena unos flujos de trabajo que los vamos a ver en detalle uno a uno. Y quisiera empezar seguramente por el primero, y es la protección de la fuerza laboral. Cómo todas nuestras organizaciones protejan realmente a los empleados, definan políticas de cara a los empleados, haya un listado de políticas y acciones que nos permitan obviamente definir sobre todo cómo va a ser nuestra respuesta en términos de prevención del virus y obviamente cualquier incidente que se pudiera presentar. El cómo va a ser el esquema de comunicación, y aquí hablamos de un esquema de comunicación en doble vía. ¿Qué quiere decir? Que podamos entender realmente qué están entendiendo nuestros trabajadores, cómo lo están entendiendo y la misma organización de acuerdo a todas las actividades y las acciones que esté ejecutando, cómo las está comunicando apropiadamente a sus empleados. En estos, pues, obviamente existen mecanismos de reporte, confidencialidad, de cómo se está presentando, cómo estamos enfrentando cierto tipo de acciones en torno al brote del coronavirus. Cómo es el manejo del personal y contratista, ¿sí? Cómo son esos niveles, si la organización puede enviar a todos sus empleados a trabajar desde casa, work from home, o solo algunos pueden hacerlo. Seguramente en casos de las compañías son muy diversos. En nuestro caso, por ser una compañía de servicios de soluciones de TI y telecomunicaciones, tenemos una gran cantidad de gente trabajando desde casa, pero alguna gente seguramente va a necesitar trabajar desde nuestros centros de datos o desde la calle, desde las instalaciones de nuestros clientes. Entonces, en ese entendimiento de cómo se define la política, cómo es el alistamiento de esa infraestructura, si los empleados tienen conexiones de VPN, si tienen laptops o desktops, cómo se hace esa distribución, cuál es la disponibilidad de ancho de banda que pudieran requerir estos usuarios. Hoy por hoy, una definición en términos de turnos de trabajo escalonados, y bien están muy alineados con las políticas gubernamentales, con las políticas que los alcaldes pudieran empezar a pensar en tomar en torno a cómo se va dando el reingreso y la reapertura económica. ¿Cómo es la prevención del brote? Si dentro de las oficinas vamos a aplicar políticas de distanciamiento social, si vamos a mantener los cierres, y en eso, pues obviamente muy alineados con los compromisos ante los entes de gobierno, obviamente de salud pública. Eso en primera instancia. En una segunda instancia, pues estará la estabilización de la cadena de suministro.
Y en esta, pues obviamente un compromiso de cara a los proveedores, entendiendo que obviamente vamos a tener seguramente contacto con ellos, transparencias de riesgo cruzado, reinicio de las relaciones con ellos, cómo hacemos la gestión de las solicitudes, seguramente el reingreso de nuevos proveedores, cómo podemos identificar las partes críticas de nuestra operación, cómo racionalizamos ese uso de esas partes o cómo optimizamos seguramente su uso, y en torno a nuestras instalaciones, pues mucho más importante. El cómo se da la evaluación del impacto de nuestras operaciones y cómo hacemos esa optimización. En Máxime lo hablamos en torno al personal. Si necesito escalonar turnos de trabajo, ¿cómo va a ser todo ese impacto operativo? ¿Cómo están nuestras ventas? ¿Cómo está la estimación de nuestras ventas en torno a estos temas? ¿Cómo están las señales de la demanda? Si tengo un inventario, tengo números de partes disponibles, si tengo planes de producción y abastecimiento. ¿Cómo manejo la logística? Desde luego los puertos, la capacidad que tengo para seguir entregando servicios o vendiendo de la producción que pueda estar generando. Perdón un poco aquí. El siguiente es el compromiso de cara a los clientes y cómo manejamos desde luego esa transparencia en los negocios, cómo estamos gestionando las comunicaciones de cara a nuestros clientes corporativos, lo hacemos a través de un correo electrónico, de una web, cómo estamos comunicando esos escenarios de riesgo, cómo estamos interviniendo en esa relación que desde luego también va a ser bidireccional con los clientes. En torno a las intervenciones de prevención de propagación, desde luego, para aquellos clientes que seguramente tengan que tener un establecimiento abierto de cara y tener contacto con sus clientes finales, en cómo se maneja ese tema de prevención y qué entrenamiento, desde luego, pudiéramos darle al cliente. Desde luego, todas las organizaciones están haciendo análisis financieros, están haciendo pruebas de estrés financiero para entender realmente cuáles van a ser los escenarios relevantes en torno a esta nueva realidad, basados en, obviamente, las perspectivas económicas y epidemiológicas que estemos teniendo a nivel Colombia y a nivel mundial. Cómo se manejan las finanzas, especialmente cuál es el capital de trabajo, porque todo esto va a permitir proteger el sistema económico dentro de la organización. Y desde luego, temas de integración, que le llamamos integración con el sistema nervioso central, el sistema central, la columna vertebral, y cómo realmente entre ellos tenemos identificados los problemas, el mapa de problemas, cómo los estamos administrando, cómo estamos aprovechando realmente los recursos en estos momentos de tensión, cómo estamos identificando las acciones que tenemos que hacer, que tenemos que disparar en torno a todos estos elementos reunidos y cómo desde luego los líderes de las organizaciones identifican todos los escenarios y tienen elementos de decisión en ejercicios que puedan compartir contra el grupo de liderazgo de una organización. Entonces, en torno a esto es para analizar un poco el esquema económico, el cómo los impactos pues están golpeando las diferentes compañías y cómo las compañías pues obviamente en estos escenarios están revisando varias cosas. Ahora, si vemos esos 5 elementos, y aquí realmente yo solo les he hablado del análisis económico y las acciones que han tomado las organizaciones, muchas de ellas tienen que ver con procesos, muchas de ellas tienen que ver con personas, con tecnología, en fin, con un sinnúmero de elementos. Y aquí es claro tratar de mencionar lo siguiente, y es que nosotros, digamos que vemos afuera en el mercado, que las compañías creen que transformación digital es tener una página web, sacar una nueva aplicación, tener recursos de comunicación de información, seguramente tener un CRM, tener Big Data o tener tecnología, y realmente pues este es un punto importante mencionar, no es realmente transformación digital. Digitalizar no es transformación digital, y eso es importante mencionarlo. ¿Qué sí creemos que es transformación digital? Pues viene un cambio obviamente cultural de las organizaciones, que termine siendo también un cambio estratégico y que termine impactando a toda la organización en términos generales y a todas las personas que son los interesados de esa organización. Y pues realmente es un proceso de cambio que seguramente implica tecnología en ciertos aspectos, pero realmente implica muchos otros factores. Y estos otros factores, en la medida en que podamos apropiarlos adecuadamente, nos van a permitir como organizaciones poder competir con aquellas empresas
que son nativas digitales, que saben realmente cómo apropiar la tecnología y cómo apropiar una nueva cultura de cara al posicionamiento que hacen con sus clientes, girando ellos obviamente en torno a toda la organización. Cómo estas obviamente ayudan a la simplificación del trabajo. Bien, vamos a terminar de empatar esta idea tratando de hacer un segundo sondeo en donde les voy a pedir de nuevo ir a la misma página de www.menti.com y allí vamos a usar el mismo código 436035. Cuando ustedes ingresen y digiten ese código van a ver la siguiente pregunta y es ¿cuál de los siguientes crees es un motor de la transformación en la empresa? Y aquí pues tenemos varios ítems, ¿sí? Tenemos tecnología, tenemos procesos, tenemos personas, y aquí vamos a ir viendo cómo realmente de parte de esta captura de información que estamos tratando de hacer de ustedes, vamos a ver realmente cuáles de esos componentes pudieran ser interesantes. En este momento viendo un 67%, bueno, 50% personas, 20% tecnología, 20 procesos. En torno a ellos pues viene creciendo, está dividido, mucho habla de las personas y me parece fantástico, digamos, que ese voto de opinión porque tiene que ver mucho, en efecto, con todos nosotros dentro de una organización. Bien, pasando de nuevo a nuestra presentación, seguramente a lo último tratamos de ver algunos resultados. En este punto quisiera de alguna otra forma dejar el mensaje en torno a lo que vemos realmente es transformación digital y las formas de verlo en términos generales y la academia y seguramente ciertos libros y todos ellos manejan ciertos lenguajes diferentes. A mí me parece un término bien interesante, que es un término que ha acuñado mucho Federico Amprimio, en donde él dice, mire, la transformación digital realmente deberíamos verla en 7 R's, un eje temático de 7 R's. Eso, digamos que nos permite a nosotros en este mapa poder empezar, sobre todo en las organizaciones tradicionales que no son nativas digitales, poder empezar por reconocer realmente cuáles pueden ser nuestras falencias, nuestras ventajas, nuestras habilidades o desventajas en torno a los servicios que entregamos a los clientes. Después de reconocerlas, obviamente realizar un redescubrimiento que obviamente como un proceso de identificación nos permita entender en dónde hacemos las cosas bien seguramente y en dónde no. Y con todo eso pasar a la siguiente cadena de la R, redefiniendo un nuevo esquema para aquellos ítems o aspectos dentro de la organización que no estén lo suficientemente alineados de cara a lo que pretendemos servir hacia nuestros clientes, y en esa medida poder redefinir. Y allí viene una siguiente nueva R que se llama renueva, renovar. Y en ese punto de renovación empiezan a involucrarse tanto los procesos como las personas, como las tecnologías, como la información. ¿Y eso qué quiere decir? Que una vez yo puedo redefinir y empiezo a renovar ese proceso, esa estrategia, esa metodología de trabajo, pues puedo entender realmente quién interactúa con ella en torno a la organización, internamente, externamente, qué elementos seguramente necesito y cómo después de ello puedo reimaginar continuamente ese nuevo proceso, ese nuevo procedimiento, esa nueva estrategia. En todo este proceso, pues desde luego hay una R que termina siendo muy importante, que es reiniciar el proceso cuando se necesite, ¿sí? Si ese proceso, luego de repensarlo y de rediseñarlo e imaginarlo, no funciona de la manera adecuada, lo bueno de esto es que pudiéramos devolvernos al principio y volver a hacer un descubrimiento en el cual terminemos redefiniendo nuevamente. A lo largo de esto, pues poder revisar los resultados y en torno a estos, pues poder desde luego identificar oportunidades de mejora o desafíos, una nueva generación de conceptos y desde luego pruebas de ellos. Y este último punto, pues termina siendo un factor de innovación, ¿sí? En él, pues claramente debe haber una empatía, entender realmente cuál es la oportunidad de cara a un cliente, cómo lo puedo entender, cómo lo puedo atacar, cómo puedo definir realmente ese desafío que estoy teniendo, cómo genero nuevas ideas y cómo luego las prototipeo y las testeo. Y aquí seguramente viene un punto interesante que me gusta compartir con ustedes y es
Las compañías, sobre todo las nuevas compañías y las personas que están ingresando al mundo de las startups, utilizan ciertas metodologías. Hay una metodología que se llama Lean Startup que permite desde luego poder hacer esquemas de transformación rápidos, ¿sí? Poder entender realmente si una idea de negocio pudiera ser una idea interesante y cómo lo está viendo el público. Y esa metodología una persona que la empezó a pulir y la empezó a redefinir, empezó a entender realmente, había invertido 6 meses en la definición de un negocio que era la venta de scooters eléctricas, empezando pues en Nueva York, y en esa redefinición él empezó a pensar que seguramente ese era un negocio demasiado interesante, porque claramente la ciudad de Nueva York es una ciudad supremamente congestionada, y esto pues digamos que lo llevó a invertir aproximadamente unos 6 meses en poder diseñar una página web, poder definir un esquema de precios de negocio. Invirtió todo este tiempo y en últimas la idea fue un fracaso, porque de alguna otra forma, digamos que él pensaba que sus clientes realmente estaban interesados en cuidar el medio ambiente, en llegar rápido a la oficina, y con ello ideó esa estrategia de negocio. Luego de este tiempo invertido, se dio cuenta que de pronto podía utilizar una metodología diferente, pero él seguía con la idea de tener scooters eléctricas porque la gente se preocupaba por los temas del medio ambiente. Y allí vino, digamos que, una serie de pruebas en donde empezó a hacer llamadas a cierto público, envió ciertas encuestas, utilizó redes sociales para poder entender realmente cuál era la necesidad de los clientes. Y cuando empezó a entender un poco esa necesidad, los clientes realmente no veían una intención clara de cuidar el medio ambiente, no veían una intención clara de comprar una scooter eléctrica, ¿sí? Más bien sí estaban interesados en comprar una Vespa con motor a gasolina. Y esto obviamente lo llevó a él a pensar realmente si la idea de él era vender scooters eléctricas o vender motos Vespa. Y esto último, en un proceso de redescubrimiento que le tomó seguramente un par de horas, diseñó una nueva página, lo envió por redes sociales, pidió a un sinnúmero de gente inscribirse por un periodo de tiempo, y con él pudo entender que realmente lo que los clientes necesitaban, si bien sí era una forma ágil de transportarse en la ciudad de Nueva York, dado el caos del transporte allí local, pudo entender que realmente lo que la gente buscaba era un esquema de renta más que de compra de un elemento. Y allí posicionó todo un esquema diferente, como el que conocemos hoy de Green, que son las scooters eléctricas. Ese es todo un esquema de innovación, pero para hacerlo claro, ciertas metodologías hoy, las metodologías Lean, pues ayudan a ciertas organizaciones a redefinir estos esquemas, tanto de procesos como de ideas, de una forma muy rápida, y no estamos hablando propiamente de tecnología. Ahora, ¿cómo vemos eso en términos de la economía? Girando en esta imagen que vemos allí, pues está en el eje externo todos los sectores de la economía. Está el sector de gobierno, el sector de la manufactura, seguramente de los servicios financieros, de salud, de retail, y seguramente me faltan muchos otros. En donde está el esquema de transformación digital, está el cliente. Todo digamos que nos permitiría tener una estrategia centrada al cliente. Y en torno a esa estrategia central al cliente, pues poder entender realmente qué es lo que esperamos tener de cara a ellos, cómo esperamos ese esquema de comunicación. Lo vamos a hacer a través de un call center, vamos a hacer publicidad, vamos a enviar un marketing, un correo electrónico, cómo van a ser nuestras ventas, cómo es la interacción de cara a ese cliente, cómo podemos brindarle una experiencia. Esa experiencia es a través de un dispositivo móvil, se comunica él por redes sociales, lo hace a través de un sitio web. ¿Qué le interesa? ¿Dónde está él ubicado? ¿Cuál es la data? ¿Cuál es la información que está generando? Y en torno a él, pues obviamente poder realizar ciertas capturas de información. Las industrias hoy, sin importar el tipo de segmento, pues están requiriendo tecnología en efecto en todos sus procesos. En muchos de ellos, pues vemos tecnología, el cómo ubico al cliente, el cómo me comunico con él, el cómo le envío una publicidad, el si lo hago por redes sociales. Son sin número de tecnologías a favor de los clientes. ¿Cuáles son las estrategias, obviamente, que están centradas de cara al cliente? ¿Sí? ¿Cómo realmente nosotros como organización pensamos esas estrategias? ¿Cuál es la experiencia del cliente como base del desarrollo de estos negocios? ¿Sí? Con ese input, pues poder saber si el cliente está satisfecho o no.
cómo obtenemos esa información de satisfacción, cómo hacemos análisis de esa información, y ella se vuelve una base de conocimiento para poder tomar acciones a futuro en relación a esos mismos clientes que nos están retroalimentando constantemente. El cómo amplío la estrategia digital, obviamente a todo nivel en la compañía, de forma tal que ésta pueda garantizar el acceso a diferentes herramientas. Y eso es como se viene posicionando. Ahora, el ciclo y la transformación digital, pues representa para nosotros desde luego un ciclo en donde seguramente empezamos siempre por el proceso de evaluación, ¿cierto? Y es, ya tengo información de mis clientes, ¿qué estoy aprendiendo de esa información? ¿Estoy haciendo algún tipo de análisis de esa información? ¿Puedo, después de tener toda esta información que me está arrojando el negocio, los procesos, la misma organización y la data o la información que tengo hoy día, generar un proceso de mejora continua? Y en torno a él, pues poder generar una estrategia de innovación digital que desde luego también involucre a la organización y a los procesos dentro de la misma organización, y que en él pueda desde luego modelar en un proceso de definición los procesos clave del negocio o redefinirlos, y que en ese proceso de redefinición luego los pueda llevar a la implementación muy rápido, en donde desde luego un motor fundamental de esto es que pueda obtener mucha más información para seguir conociendo el proceso de cara a mis clientes y cómo esto se vuelve un ciclo constante. Todos nosotros dentro de nuestras organizaciones deberíamos ver estos ciclos de innovación que nos permitan desde luego saber qué necesitamos evaluar, qué necesitamos redefinir, cómo lo necesitamos implementar, y todo esto nos lleve de nuevo aplicado a un proceso o a un ciclo de vida de transformación. Y en sus organizaciones, en todas ellas, seguramente hay procesos, hay recursos, hay información, y todo esto está desalineado. Nos toca tratar de consolidarlo todo, cerrando el ciclo, cerrando la cadena, de manera tal que pueda poder generar impacto, que pueda generar impacto al generar un cambio dentro de un cambio de transformación digital dentro de la organización. Puede ser un simple proceso que pueda generar precisamente ese impacto. Lo interesante es que lo genere. Bien, vamos a generar un tercer sondeo entrando a www.menti.com. Y en él, una vez ingresemos, van a registrarse por favor con el código 302636. La pregunta allí que vamos a hacer es la siguiente: ¿cuál de los siguientes 3 obstáculos cree usted impide la transformación digital? Y en este lo importante es, pues, de acuerdo a su retroalimentación, poder conocer un poco cuál de esos puede ser un impacto que impida realmente la transformación digital. Bien, vamos a ver si hay respuestas acá. Esperemos un segundo. Bien, ya empezamos a tener respuesta y creo que le acertaron los que empiezan a aplicar falta de presupuesto y recursos. En muchas de nuestras organizaciones puede ser ese es un factor fundamental para entender ese como un obstáculo de adopción de temas de transformación digital. Segundo, está falta de experiencia interna. Tercero, privacidad y seguridad de la información. Yo creo que más que la privacidad y la seguridad de la información, precisamente los temas son cambiantes. Vamos a dar un par de segundos más allí para ver cuál es la información de todos nuestros asistentes que están allí tratando de aportar. Bien, para concluir un poco con esta imagen, falta de experiencia interna pasó al primer lugar, estaba en el segundo. Y falta de presupuesto sigue todavía en un segundo lugar, muy de cerca al primero. Yo creo que en este punto, si me lo permiten, creo que es un punto bien importante. Parte de los esquemas de transformación digital es que todo el mundo habla de ellos, pero poco los conocemos. Pocos entendemos realmente cómo deberíamos aplicarlos y en dónde, a quién debo involucrar, cómo lo debo hacer, y es parte fundamental del desarrollo del curso de esta charla, de esta conversación con ustedes. Todos nosotros hemos visto que el gran motivador de la transformación digital, desafortunadamente, ha sido el COVID-19. ¿Sí? Muchas de nuestras organizaciones mencionaban que estábamos lejos de la transformación digital. ¿Sí? No veíamos a la compañía cambiar dentro de muy poco. Y eso es porque de alguna otra forma muchas de ellas se sentían confortables con lo que venían haciendo. El COVID vino para cambiarnos, ¿sí? Desafortunadamente. Y ese esquema, pues obviamente ha sido lo que hoy por hoy nos genera precisamente esta motivación.
el cómo todas las organizaciones hoy han tenido que reinventarse de acuerdo a lo que ha sucedido con la pandemia, ¿sí? Y bien, ¿qué necesitan hoy esas organizaciones? ¿Qué necesitan las compañías que necesitan reinventarse hoy? Lo primero, trabajo remoto, ¿sí? Las nuevas realidades empresariales van a demandar seguramente que muchos de los empleados que hagan parte de la organización, si tienen que estar presentemente en la compañía porque la industria es de manufactura, pues seguramente no van a poder hacerlo, pero todos aquellos que no vayan a tener que ir presencialmente a una oficina, van a tener que seguir haciendo trabajo remoto. Y en este punto, pues importante es, obviamente, que los usuarios puedan tener laptops o desktops, esquemas seguramente de virtualización de escritorios que permitan acceder a repositorios centrales de información dentro de centros de datos ubicados, y eso va a depender obviamente del tamaño de la organización. En torno a esto, accesos vía Internet. Las organizaciones hoy por hoy están demandando conectividades a Internet y las personas que están teletrabajando, que están trabajando desde casa, también requieren conectividad a Internet, motivo por el cual muchos de los proveedores de servicio lo que han visto como requisiciones en los últimos 2 meses han sido precisamente de crecimiento en torno a ancho de banda. Yo en mi casa tengo 4 teletrabajadores, 2 teleestudiantes y 2 trabajadores, y eso desde luego representa un reto para todos nosotros en nuestros hogares. 3, seguridad. Y en estos esquemas es como desde luego esos usuarios que están trabajando en casa van a requerir esquemas de conexión. Y este tema de seguridad no es solo un tema de herramientas, es también un tema de concientización, ¿sí? De cómo realmente yo hago un buen uso de los recursos que tengo obviamente disponibles, de los que me pone mi compañía, y cómo mi compañía protege esos elementos de trabajo para poder hacer buen uso de estas herramientas, y cómo inclusive la compañía protege sus herramientas dentro de los centros de datos de forma tal que mitigue al máximo posible el impacto por un ataque en términos de seguridad. Herramientas de colaboración, y esta seguramente es uno de los ítems más importantes, y es que al estar obviamente aislados en nuestras casas, pues hemos recurrido a un sinnúmero de herramientas para colaborar, de manera tal que mantengamos el contacto con nuestros compañeros de trabajo, pero asimismo mantengamos el contacto con nuestros clientes y proveedores. Y en este punto realmente las herramientas han venido a suplir de manera importante ese vacío que se ha creado con el distanciamiento social. Van a seguir y se les va a seguir sacando mucho provecho. En torno a las aplicaciones y el cómo la compañía tiene aplicaciones que se puedan desplegar de forma rápida y eficiente hacia los usuarios, si estas son web, si son móviles, si son cliente servidor o si son legacy, el cómo puedo realmente desplegarlas de cara a mis usuarios, el cómo tengo políticas de backup y respaldo de esa información, desde luego cómo tengo elementos de continuidad de negocio que me permitan recuperarme ante una contingencia si el sitio principal de procesamiento en donde están esas aplicaciones se cae, el cómo lo puedo apropiar, el cómo es el esquema de delivery, y en este punto pues seguramente cómo la misma industria va a aplicar esos esquemas para entrega a los usuarios finales, porque terminan teniendo una necesidad manifiesta en torno a las entregas, y el cómo realmente una organización se vuelve más digital. En el centro de todas ellas, pues desde luego está la innovación. En la gran medida, en la mejor medida que podamos apropiar cada una de ellas, pues seguramente nos van a llevar a ciertos esquemas de innovación. De aquí, bien importante, y no es una cuña que me hayan publicitado, empresas como Citrix, que se dedican a todo este tema de virtualización de escritorios, en lugar de bajar en las bolsas del mundo, realmente han venido subiendo su posición accionaria, pues precisamente las compañías hoy están requiriendo ciertos esquemas de acceso a todas las herramientas que una organización posee, que es parte de las organizaciones. Algunos ejemplos de transformación, y yo creo que muchos de ustedes ya los han escuchado y seguramente ya estamos cansados de escuchar el ejemplo de transformación de Netflix y cómo Blockbuster no se pudo reinventar y Netflix vino a atacar ese mercado, Airbnb, Uber, Rappi, Globo, Uber Eats, Hugo, Nubank, Merkeo, todos ellos son ejemplos de transformación que seguramente se dieron previo a este impacto del COVID-19, pero todos ellos, digamos que, o algunos de ellos, nacieron nativos digitales, otros tuvieron que reinventarse, ¿sí? El ejemplo de Nubank, que es el primer banco digital de Brasil, nació realmente siendo una plataforma bancaria
100% digital. Muy, por otro lado, que es un restaurante, un ejemplo interesante de transformación, vino a posicionarse como un restaurante en donde el esquema de solicitud no es igual al de otro restaurante, no me toman el pedido en un papelito, lo hace uno a través de una pantalla táctil digital, de tal manera que ellos, toda esa data de información que están generando los usuarios, les permitan entender qué realmente están consumiendo esos usuarios. Y estos son ejemplos de transformación, todos ellos conocidos, seguramente Globo lo han escuchado, Hugo, Rappi, son empresas dedicadas a todo el tema de delivery en la región. Yo no quisiera hablar de esos ejemplos de transformación, me gustaría más hablar de los ejemplos más recientes, ¿sí? Y aquí voy a poner uno que es un ejemplo reciente, pero que está recientemente también impactado, y es Rolls-Royce. Tradicionalmente ha sido una compañía que se enfocó en producir no solo vehículos de alta gama, sino también motores de avión, turbinas, para vender a la industria aeronáutica. Y ellos, dentro de todo un proceso de reinvención, dejaron de pensar en que lo que tenían que hacer era vender turbinas de avión, para pensar en que lo realmente importante era, para las aerolíneas, eran las horas de vuelo, ¿sí? Y el cómo ellos empezaron a entender que el negocio debía transformarse, no para vender turbinas, sino para vender precisamente las horas de vuelo. De tal manera que utilizaron elementos dispuestos en cada uno de sus motores que le permitieran monitorear los vuelos, entender cuáles eran los componentes que más fallaban, y de esa forma poder empezar a impactar este negocio, minimizando los tiempos de mantenimiento de las aeronaves y pues obviamente maximizando el uso de estas. Hoy desafortunadamente vemos muchos de los aviones parqueados en diferentes aeropuertos a lo largo del mundo, pero es un modelo demasiado interesante que ha permitido optimizar a las aerolíneas el uso de las aeronaves y la infraestructura. Un ejemplo muy reciente de transformación, muy reciente, y es los BPOs. Los BPOs son compañías que se especializan mucho en contactos, en gestión de contactos, es principalmente la industria de los contact centers, y ellos generalmente lo que hacen es que alquilan grandes volúmenes de áreas en donde alojan un sinnúmero de personal para contestar teléfono y seguramente gestionar interacciones vía chat y algunas otras herramientas de trabajo. Hoy, por las medidas de distanciamiento y de aislamiento y de prevención en los hogares, han tenido que transformarse, tuvieron que volcar a un esquema de trabajo casi que 80% remoto, y eso les llevó a tomar diferentes medidas de transformación, desde permitir que todos esos agentes pudieran trabajar en su casa, llevar desktops, laptops a sus casas de manera tal que pudieran laborar, obviamente con una serie de medidas, y allí seguramente han escuchado los casos de Teleperformance y Grupo Conecta, que son dos casos muy conocidos, y entre ellos seguramente algunos otros como Americas BPO, que han tenido que, fruto del COVID-19, han tenido que transformar su negocio. Y seguramente van a tener que pensar realmente en transformarlo a futuro, porque cada vez, digamos que esperamos más por una vacuna. Seguramente esto nos va a llevar un cierto tiempo a llegar a un nivel de estabilización como el que veníamos trayendo. Otra compañía que se ha transformado, seguramente ustedes conocen el restaurante Andrés, ¿sí? Y ellos, desde su concepción, fueron bien conocidos porque buscaban brindar no solo su buena cocina, sino un tema de experiencia. Y en ese entorno de experiencia, pues pudieron llevar a transformar ese escenario, a tener todo un escenario de Andrés en casa, en donde no solo te envían los alimentos para que tú los prepares en la casa, sino que amplían la experiencia que realmente están brindando. El cómo te llega tu cinturón, tu corona, el cómo puedes tener cierta música, el cómo te llegan ciertos elementos que Pero yo no entiendo de eso nada. O sea, yo lo que entendí de la reunión de ayer es que parece ser que ya está funcionando bien el Por tema. favor, Johanna, por favor, apaga el micrófono. Gracias. A veces se nos saltan los micrófonos y terminamos allí escuchando Johanna, intervenciones. gracias. Bien, con esta experiencia, fíjense que ellos como restaurante, dadas las medidas de aislamiento, tuvieron que reinventarse. Y en él seguramente hay un esquema de tecnología que van a llegar a necesitar en cómo gestionan sus pedidos y los domicilios. Pero mucho de hecho esto es
es el procedimiento, el cómo lo hacen, el cómo realmente amplían la experiencia y cómo esa experiencia, en este caso particular, pues puede ser virtual, porque ya digamos que no está el elemento físico del restaurante allí de tal manera que la pueda brindar. Obviamente la industria del delivery tuvo que tener un crecimiento obligado, los supermercados, las droguerías, los almacenes, algunos de los restaurantes tuvieron que implementar medidas de delivery pese a que no las tenían, y esto pues obviamente ha traído ciertos retos. El más reciente, el colapso del primer día de la madre digital que tuvimos, y este pues es un punto importante a mencionar. Lo tuvimos porque claramente las compañías no estaban todas bien preparadas para afrontar ese día de la madre. Y otro ejemplo de transformación me pareció interesante de Nissan, que es parte de la industria automotriz, en donde hay no solo venta de vehículos, sino también de maquinaria pesada, y otros han podido reinventar esa industria. Hoy por hoy, seguramente ya están reabriendo ciertos concesionarios, pero ellos han podido entender que lo que necesitan de sus clientes hoy son más experiencias a nivel de usuario, y han implementado mecanismos de vitrina virtual mediante el cual tú no necesitas ir físicamente a la vitrina para ver el automóvil, sino que a través de esta vitrina virtual pues puedes ver diferentes vehículos que seguramente estén allí a la venta. Entonces, son ejemplos de transformación, muchos de ellos recientes, y todos seguramente tienen en común la tecnología, ¿sí? Todos la tienen porque algunos de ellos pues capturan información, capturan los pedidos o los domicilios, gestionan la comunicación vía VPNs, pero sin lugar a dudas, todos ellos tienen un proceso de innovación en el medio. Tuvieron que reinventarse rápidamente para poder atacar la industria. Bien, aquí vamos a hacer esta última encuesta a través de Menti para poder tratar de sacar conclusiones en una palabra. Demos de nuevo clic a la página de Menti y allí vamos a ver una pregunta que es esta. ¿Por qué es necesaria la transformación en la empresa? Si quisiera realmente que ustedes en una palabra pues, pudieran redefinirla, pudieran contextualizarla y de esa forma pues la pudiéramos ver aquí como parte de las conclusiones del proceso que estamos viviendo. Vamos a dar un par de segundos allí para ver si se refresca la información, para ver qué información pues nuestros participantes de la sesión pudieran estar entregando allí. Entre tanto, pues creo que todos ustedes saben que el chat está disponible para que dejen sus inquietudes, y ya finalizando la sesión pues vamos a tratar de sacar un espacio si hay inquietudes para aclararlas. Bien, bueno, pues parece que no hay mucha información en torno a esto, entonces voy a seguir. Bien, siguiéramos con el espacio de preguntas que tuvieran ustedes para esta sesión, no sin antes mencionarles pues que desde luego tenemos que aplanar todas las curvas, no solo la del coronavirus, sino la que está impactando seguramente en cada uno de nuestros hogares, y allí pues es imprescindible que lo hagamos. Bien, muchas gracias a todos. Quisiera, desde luego, en este espacio saber qué inquietudes pudieran haber aquí. No sé, Catherine, si has podido ver dentro de las preguntas que hay allí, seguramente algunas de ellas. Yo estoy aquí abriendo el chat. Hay algunos comentarios de los participantes en el chat, pero digamos que si alguien tiene alguna pregunta, pues la pueden hacer en el chat y con gusto te la informamos. Bien, sí, hay algunos comentarios aquí interesantes. Sí. Jorge Salazar dice, considero que para reinventarse también consiste en proponer módulos de negocio durante las cuarentenas para prevender paquetes y planes de una manera innovadora mientras pasa la tormenta. Desde luego, esta es la idea fundamental de todos los procesos de reinvención, es desde luego aportar con una base de ideas para que pues con ellas pues podamos redefinir un proceso de reinvención dentro de una organización que en últimas nos permita capitalizar clientes. Un muy buen comentario y muy acertado, Jorge, al respecto. ¿Alguien más tuviera dudas al respecto? ¿O quisieran complementar algo? Ya de alguna otra forma, digamos que tenemos el espacio casi que listo para concluir nuestra sesión. Si ustedes tuvieran alguna duda, por favor, déjenosla saber. Nuestros datos de contacto van a estar con la presentación
que desde luego les haremos llegar con la grabación, como Victoria lo mencionaba al principio, y parte del objetivo de nuevo es que entre todos podamos entender que realmente hay todo un proceso que debemos cursar en este proceso. Estas etapas realmente lo que están volcando a empresas y personas por iguales a un proceso de reinvención y reorientación. ¿Listo? Lilibet hace un comentario y dice, bueno... Lilibet Cañas, exacto. Está pidiendo para contar el caso específico de la empresa donde trabaja. Perfecto, interesante, Lilibet. Lilibet, tienes la palabra. Abre el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ah, bueno, listo. No quería tener la oportunidad solamente de comentar qué estrategias se implementaron acá en la empresa para poder seguir al día con nuestra labor y además de eso, cumplir con todas las medidas ahora de la cuarentena. Al hacer parte de un proceso de soporte técnico o servicio postventa es bastante difícil, o se nos hizo al principio muy difícil, continuar con la labor porque principalmente consiste en hacer visitas a los clientes para verificar que los productos químicos que vendemos se estén aplicando de manera correcta y dar toda clase de recomendaciones. Entonces, frente a estas medidas, la empresa no estaba dentro de esas excepciones o esas prioridades para poder movilizarnos y hemos tenido que empoderar más a nuestros clientes, darles mayor capacitación para que parte de la labor que nosotros realizamos en esas visitas, el cliente la esté realizando ahora, que el cliente esté revisando, controlando su propio proceso y que nos contacte ya por videollamada, por WhatsApp y ese tipo de cosas para revisar de pronto ya algún tema puntual que ellos no hayan podido manejar. Pero entonces ese es otro aspecto de toda esta reinvención digital, que es parte del trabajo que teníamos nosotros, está pasando como al usuario final. Están empoderando más los usuarios finales. Muy importante, Lilibet, y yo creo que fíjate que ese punto se alinea mucho con algo que mencionamos en la presentación y es precisamente cómo te comunicas con el cliente. Y tú lo has dicho, empoderamiento, cómo le das herramientas a ellos para que hagan su proceso o su procedimiento de la manera más adecuada. Esto es parte de un proceso de transformación que sin lugar a dudas va a hacer que tu organización pueda capitalizar seguramente en muchos más negocios en virtud de poder empoderar un poco más a sus clientes. Tenemos otra pregunta. Es precisamente esta, de Andrés Carrillo, CW, ¿qué ha transformado para aplicar en sus clientes o que permita llevar a cabo o apoyo a los clientes? Bueno, una pregunta demasiado interesante, Andrés. Realmente nosotros como organización de tecnología venimos transformándonos continuamente. En la etapa más reciente, desde luego, tuvimos que transformarnos como organización para poder atender demandas de solicitudes de los clientes. Nuestros clientes tuvieron, muchos de ellos, necesidades de aplicación de VPNs, de crecimientos de anchos de banda de Internet, de provisión de ciertos esquemas y servicios adicionales, muchos basados en tecnología, pero tuvimos que hacerlo de la manera más adecuada y rápida para poder atender de la mejor forma las solicitudes. Esto obviamente nos implicó reaccionar muy rápidamente a esas solicitudes. Y esto es parte también del proceso en donde no solo brindas tecnología, sino la haces ágil y eficiente cara a los clientes. Y desde luego todos estos procesos de transformación están trayendo a la mesa nuevos esquemas de servicio para atención de los clientes. Seguramente muchos de ellos con tecnología de por medio para hacer procesos de provisión y entrega de la forma más rápida posible y con la menor intervención humana. Entonces, andamos también en todo un proceso de transformación. Hola Vanessa Landete, ya te voy a dar la palabra. Aló, muy buenas tardes. Sí, te Hola escuchamos. Vanessa, buenas tardes. Ok, excelente. Bueno, miren, la pregunta mía es la siguiente.
antes de que entráramos en este proceso del COVID, ya se venía hablando mucho de la revolución digital, del marketing 2.0, 3.0, y todo el mundo estaba intentando volcarse como a una virtualidad sin prever que esta situación iba pasando. La pregunta es, ¿cómo para algunas personas fue sorpresivo que el mundo cambiara tan rápido? ¿Hay soportes o hay lugares en los cuales uno pueda aprender a adaptarse a una realidad post-COVID prácticamente que permitan que los procesos que se puedan llevar a cabo dentro de una empresa no sea por la rapidez de una transformación digital, sino realmente por estrategias o un proceso que sea lógico, coherente y que finalmente dé resultados? Bueno, Vanessa, la realidad de este tema es que si todos seguramente hubiéramos estado lo suficientemente preparados y con el conocimiento adecuado, de pronto hubiéramos abordado ciertas situaciones de una mejor forma. Muchas de las compañías realmente no estaban preparadas ni empoderadas para afrontarlo. Muchas no tenían plataformas de colaboración ni esquemas de soporte para trabajo remoto, porque muchas de ellas seguramente no tienen esquemas de teletrabajo tampoco. Entonces, realmente, si hubiéramos tenido un proceso de apropiación de la información adecuado, lo hubiéramos hecho mejor. Hoy hay herramientas y muchas de las compañías a nivel mundial han abierto herramientas que nos permitan a nosotros empezar a entender ciertos esquemas, ciertas estrategias para poder abordar mejor los procesos que surte el mundo, ¿no? Desde luego, como impacto, pues nadie lo preveía y obviamente lo que arrojó como resultado fue precisamente que todos tuviéramos que empezar a prepararnos muy rápidamente para adoptar procesos diferentes, tecnologías diferentes y esquemas de entrega y de servicio diferentes para poder seguir operando. Y por eso, digamos que en uno de los slides resumo un ejemplo como el de Andrés, que fuera del restaurante si en últimas pues dijera listo, a mí me dijeron que tenía que cerrar y yo pues cierro y espero a que el gobierno me diga que abra. En últimas son compañías que tienen que seguir operando. Entonces allí realmente la fórmula no la hay, lo importante, Vanessa, aquí es poder seguirse informando, poder seguirse preparando y vienen elementos de lo que hoy día se llama la industria 4.0, que son elementos no solo de tecnología, sino de procesos y metodologías que nos permitan realmente ir entendiendo para dónde va el mundo y cómo nos está cambiando. Y la realidad es que vamos a tener que apropiar toda esa información para poder aplicarla efectivamente a nuestras organizaciones. Ok, listo, gracias. Listo. Tenemos Vale, otra pregunta de Nicolás Poveda. Quisiera su opinión en qué pasará después de la pandemia. ¿Cree que el mundo volverá a la normalidad y el auge de las videoconferencias llegará a su fin? Otra muy buena pregunta, Nicolás. Yo creo que esto no va a volver a la normalidad pronto, ¿sí? Yo creo que esto definitivamente vino para implicar un cambio en nuestra cultura. Realmente lo que viene ahora es claramente en el corto plazo no se ve una opción de solución propiamente dicha al COVID, y lo que vamos a tener que hacer es adoptarlo como lo que llaman y lo que hemos venido escuchando en los medios, la nueva normalidad. Y en este punto la nueva normalidad es como realmente nosotros podemos entender que vamos a tener que operar. Algunos tendrán que ir a su trabajo, algunos tendrán que hacerlo en turnos de trabajo, algunos tendrán que trabajar desde casa, con lo cual pues digamos que esto va a generar un impacto y lo va a generar a todo nivel, y esto pues obviamente va a ser por lo menos en el corto plazo unos 6 meses. Luego de esto y en la medida en que se desarrolle una vacuna, pues seguramente las organizaciones que también se están transformando van a tener que redefinir los esquemas de trabajo. Pero hoy con las herramientas que tenemos de colaboración, pues yo creo que no van a llegar a su fin, todo lo contrario, se están potenciando como herramientas demasiado fuertes y poderosas para llevar el trabajo a otro nivel. Y las interacciones tanto con colaboradores como con clientes pues van a seguir siendo fundamentales a través de esos medios. Tenemos una última pregunta de Carlos Hernández y nos dice, ¿qué tiempo estimado lleva a completar la transformación digital en una empresa? ¿Hay alguna herramienta que permita medir cómo va el proceso? Bueno, tiempos estimados no hay, y como lo vimos, digamos que la transformación digital va a depender de la escala en que la hagamos.
Si la aplicamos a toda una compañía, seguramente el tiempo puede ser un tiempo extenso, pero nosotros pudiéramos empezar a aplicarlas por procesos, pudiéramos entender cuáles son los procesos más débiles dentro de mi organización, si es un proceso de manufactura, si es un proceso de logística, si es un proceso de soporte o de entrega de servicios, poder entender esos procesos, qué impactos están generando en esos procesos, que puedan ser negativos, que estén arrojando un resultado negativo, y de cara a ellos ir atacando. Generalmente si uno hace esos procesos y implica o analiza los procesos puntuales, puede generar impactos que seguramente den resultados más rápidos que poder hacer toda una transformación completa a una empresa. Las herramientas son variadas. Uno podría utilizar ciertas metodologías Lean que le permitan en efecto entender realmente cómo aplico el proceso y cómo esto es rápido. Y hoy viene toda esta serie de metodologías ágiles que le permitan hacer una gestión muy eficiente del proceso. Entonces, metodologías como Agile, como Scrum, como Canvas, pues vienen a la mesa de una forma interesante para que podamos potenciarlas y con ellas sacar resultados prontos del proceso. Muchas gracias, William. Vale, Carlos, con gusto. Bueno, muchísimas gracias, William. Creo que ha sido una charla de verdad muy, muy buena. Los comentarios han sido todos espectaculares porque todo el mundo pues comenta que parece que este compartir de toda esta información llegó como anillo al dedo en el momento perfecto. De manera que queremos agradecerte a ti, muy especialmente a CW Business, por habernos otorgado este gran espacio, compartir con todos ustedes, los interesados. Cerca de 43 personas estuvieron reunidas, de manera que estamos muy, muy agradecidos con ustedes por toda esta información. Para todas las personas, les queremos recordar, vamos a compartir la presentación, así como también la grabación del evento. Pues Catherine estará dándoles todas las coordenadas para que puedan ingresar. Creo que inclusive todos se van a ver a través del canal de YouTube y ahí estaremos pues también comentando e informándoles de los siguientes eventos. No se los pierdan. Muchísimas gracias. Gracias, William. Gracias por la invitación. Claro que sí, estaremos compartiendo toda la información también con tu contacto directamente también con quienes nos los piden. ¿Ok? Desde luego, muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, William. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. María B, gracias. Chao. María B, gracias. Gracias por la invitación. Todo súper.